Cuarto grado Escuela de Pastoral. Lección 24. Ciudadano de dos ciudades. ¿Sabías que eres ciudadano de dos ciudades? Como laico, estás llamado a transformar el mundo con la luz de Cristo. Descubre cómo tu fe puede impactar la sociedad y llevar el Evangelio a cada rincón de tu vida. Oración para profundizar en la enseñanza de la fe. Señor Dios, fuente de toda sabiduría y verdad. Hoy me postro ante ti con humildad y gratitud, pues me has concedido el regalo de aprender y conocer más sobre tu voluntad. Ilumina mi mente y abre mi corazón para comprender la enseñanza recibida. Que no sea solo conocimiento, sino una semilla viva que transforme mi vida. Padre amado, concédeme la gracia de reflexionar profundamente sobre lo aprendido, de meditar en tu palabra y en la misión que me confías como laico en el mundo. Ayúdame a ver cómo puedo ser testigo fiel de tu amor, cómo llevar tu luz a mi familia, mi trabajo y mi comunidad. Jesucristo, Maestro y Señor, camina a mi lado en este proceso de crecimiento. Enséñame a aplicar estas lecciones con humildad y valentía, que mi vida refleje la verdad del Evangelio, y que cada acción mía sea un testimonio de tu presencia en el mundo. Espíritu Santo, luz divina, derrama sobre mí tus dones de sabiduría, entendimiento y fortaleza. Que lo aprendido no quede en palabras, sino que se traduzca en obras de amor y servicio. Madre Santísima, Virgen de Guadalupe, cúbreme con tu manto y guíame en este camino de fe. San José, modelo de fidelidad y trabajo, enséñame a vivir con rectitud y entrega. Señor, gracias por esta oportunidad de crecer espiritualmente, por cada enseñanza que enriquece mi alma, por cada desafío que me invita a confiar más en ti. Que todo lo que aprenda sea para mayor gloria tuya, y para la edificación de tu reino en la tierra. Amén. La vida del laico transcurre en la Iglesia y en el mundo, y en ambos se realiza, continúa de la lección 23, Ad Gentes Divinitus. Fomento del apostolado seglar. 21. La Iglesia no está verdaderamente fundada, ni vive plenamente, ni es signo perfecto de Cristo entre las gentes, mientras no exista y trabaje con la jerarquía un laicado propiamente dicho. Porque el Evangelio no puede penetrar profundamente en la mentalidad, en la vida y en el trabajo de un pueblo sin la presencia activa de los laicos. Por tanto, desde la fundación de la Iglesia hay que atender, sobre todo, a la constitución de un laicado cristiano maduro. Pues los fieles seglares pertenecen plenamente, al mismo tiempo, al pueblo de Dios y a la sociedad civil. Pertenecen al pueblo en que han nacido, o de cuyos tesoros culturales empezaron a participar por la educación, o a cuya vida están unidos por variados vínculos sociales, o a cuyo progreso cooperan con su esfuerzo en sus profesiones, o cuyos problemas sienten ellos como propios y trabajan por solucionar. Y pertenecen también a Cristo, porque han sido regenerados en la Iglesia por la fe y por el bautismo, o para ser de Cristo por la renovación de la vida y de las obras, o para que todo se someta a Dios en Cristo, y, por fin, sea Dios todo en todas las cosas. La obligación principal de estos, hombres y mujeres, es el testimonio de Cristo, que deben dar con la vida y con la palabra en la familia, en el grupo social y en el ámbito de su profesión. Debe manifestarse en ellos el hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad verdaderas. Dan de reflejar esta renovación de la vida en el ambiente de la sociedad y de la cultura patria, según las tradiciones de su nación. De ellos tienen que conocer esta cultura, restaurarla y conservarla, desarrollarla según las nuevas condiciones y, por fin, perfeccionarla en Cristo, para que la fe de Cristo y la vida de la Iglesia no sean ya extrañas a la sociedad en que viven, sino que empiecen a penetrarla y transformarla. Únanse a sus conciudadanos con verdadera caridad, a fin de que en su trato aparezca el nuevo vínculo de unidad y de solidaridad universal, que fluye del misterio de Cristo. Siembren también la fe de Cristo entre sus compañeros de vida y de trabajo, obligación que urge más, porque muchos hombres no pueden oír hablar del Evangelio ni conocer a Cristo más que por sus vecinos seglares. Más aún, donde sea posible, estén preparados los laicos a cumplir la misión especial de anunciar el Evangelio y de comunicar la doctrina cristiana, en una cooperación más inmediata con la jerarquía para dar vigor a la Iglesia naciente. Los ministros de la Iglesia, por su parte,
Aprecien grandemente el laborioso apostolado activo de los laicos. Fórmenlos para que, como miembros de Cristo, sean conscientes de su responsabilidad en favor de todos los hombres. Instruyanlos profundamente en el misterio de Cristo. Inicienlos en métodos prácticos y asístanles en las dificultades, según la Constitución Lumen Gentium y el Decreto Apostolicam Actuositatem. Observando, pues, las funciones y responsabilidades propias de los pastores y de los laicos, toda iglesia joven de testimonio vivo y firme de Cristo para convertirse, en signo brillante de la salvación, por todos los medios, a través de él. Diversidad en la unidad. 22. La semilla, que es la palabra de Dios, al germinar absorbe el jugo de la tierra buena, regada con el rocío celestial, y lo transforma y lo asimila para dar al fin fruto abundante. Ciertamente, a semejanza del plan de la encarnación, las iglesias jóvenes, radicadas en Cristo y edificadas sobre el fundamento de los apóstoles, toman, en intercambio admirable, todas las riquezas de las naciones que han sido dadas a Cristo en herencia, cf. Sal 2,8. Ellas reciben de las costumbres y tradiciones, de la sabiduría y doctrina, de las artes e instituciones de los pueblos todo lo que puede servir para expresar la gloria del Creador, para explicar la gracia del Salvador y para ordenar debidamente la vida cristiana. Para conseguir este propósito es necesario que en cada gran territorio sociocultural se promuevan los estudios teológicos por los que se sometan a nueva investigación, a la luz de la tradición de la Iglesia Universal, los hechos y las palabras reveladas por Dios, consignadas en las Sagradas Escrituras y explicadas por los padres y el magisterio de la Iglesia. Así aparecerá más claramente por qué caminos puede llegar la fe a la inteligencia, teniendo en cuenta la filosofía y la sabiduría de los pueblos, y de qué forma pueden compaginarse las costumbres, el sentido de la vida y el orden social con las costumbres manifestadas por la divina revelación. Con ello se descubrirán los caminos para una acomodación más profunda en todo el ámbito de la vida cristiana. Con este modo de proceder se excluirá toda clase de sincretismo, tendencia a entremezclar ideas y prácticas de diversos orígenes religiosos para concretar todo en una forma religiosa persona, y de falso particularismo, se acomodarán la vida cristiana a la índole y al carácter de cualquier cultura, y serán asumidas en la unidad católica las tradiciones particulares, con las cualidades propias de cada raza, ilustradas con la luz del Evangelio. Por fin, las iglesias particulares jóvenes, adornadas con sus tradiciones, tendrán su lugar en la comunión eclesiástica, permaneciendo íntegro el primado de la cátedra de Pedro, que preside a la Asamblea Universal de la Caridad. Es, por tanto, conveniente que las conferencias episcopales se unan entre sí dentro de los límites de cada uno de los grandes territorios socioculturales, de suerte que puedan conseguir de común acuerdo este objetivo de la adaptación. Capítulo 4. Los misioneros. La vocación misionera. 23. Aunque a todo discípulo de Cristo incumbe el deber de propagar la fe según su condición, Cristo Señor, de entre los discípulos, llama siempre a los que quiere para que lo acompañen y los envía a predicar a las gentes, cfmc 3,13 ss. Por lo cual, por medio del Espíritu Santo, que distribuye los carismas según quiere para común utilidad, cf1cu 12,11, inspira la vocación misionera en el corazón de cada uno y suscita al mismo tiempo en la Iglesia institutos. Bajo el nombre de institutos se comprenden las órdenes, las congregaciones, los institutos y asociaciones que trabajan en las misiones, que reciben como misión propia el deber de la evangelización, que pertenece a toda la Iglesia. Porque son sellados con una vocación especial los que, dotados de un carácter natural conveniente, idóneos por sus buenas dotes e ingenio, están dispuestos a emprender la obra misional, sean nativos del lugar o extranjeros, sacerdotes, religiosos o laicos. Enviados por la autoridad legítima, se dirigen con fe y obediencia a los que están lejos de Cristo, segregados para la obra a que han sido llamados, cfhch 13,2, como ministros del Evangelio, para que la oblación de los gentiles sea aceptada y santificada por el Espíritu Santo, rm 15,16. Espiritualidad misionera. 24. El hombre debe responder al llamamiento de Dios, de suerte que no asintienda a la carne ni a la sangre, cfgl 1,16, se entregue totalmente a la obra del Evangelio. Pero no puede dar esta respuesta, si no le mueve y fortalece el Espíritu Santo. El enviado entra en la vida y en la misión de aquel que se anonadó tomando la forma de siervo, FLP 2,7.
Por eso debe estar dispuesto a permanecer durante toda su vida en la vocación, a renunciarse a sí mismo y a todo lo que poseía y a hacerse todo a todos. 1 Coú 9,22. El que anuncie el Evangelio entre los gentiles dé a conocer con confianza el misterio de Cristo, cuyo legado es, de suerte que se atreva a hablar del como conviene, CFEF 6,19s, HCH 4,31, no avergonzándose del escándalo de la cruz. Siguiendo las huellas de su Maestro, manso y humilde de corazón, manifieste que su yugo es suave y su carga ligera, CFMT 11,29s. De testimonio de su Señor con su vida enteramente evangélica, con mucha paciencia, con longanimidad, con suavidad, con caridad sincera, CF2 COU 6,4s, y si es necesario, hasta con la propia sangre. Dios le concederá valor y fortaleza para que vea la abundancia de gozo que se encierra en la experiencia intensa de la tribulación y de la absoluta pobreza, CF2 COU 8,2. Esté convencido de que la obediencia es la virtud característica del ministro de Cristo, quien redimió al mundo con su obediencia. A fin de no descuidar la gracia que poseen, los heraldos del Evangelio han de renovar su espíritu constantemente, CF1TM 4,14, EF 4,23, 2 COU 4,16. Los ordinarios y superiores deben reunir en tiempos determinados a los misioneros para que se tonifiquen en la esperanza de la vocación y se renueven en el ministerio apostólico, estableciendo incluso algunas casas apropiadas para ello. Formación espiritual y moral. 25. El futuro misionero ha de prepararse con una especial formación espiritual y moral para un empeño tan elevado. Debe ser capaz de iniciativas constantes para continuar los trabajos hasta el fin. Perseverante en las dificultades. Paciente y fuerte en sobrellevar la soledad, el cansancio y el trabajo infructuoso. Se presentará a los hombres con mente abierta y corazón dilatado. Recibirá con gusto los cargos que se le confíen. Se acomodará generosamente a las costumbres ajenas y a las cambiantes condiciones de los pueblos. Ayudará a sus hermanos y a todos los que se dedican a la misma obra con espíritu de concordia y de caridad mutua, de suerte que, imitando, juntamente con los fieles, la comunidad apostólica, constituyan un solo corazón y una sola alma, CFHCH 2,42, 4,32. Ejercítense, cultívense y nutranse cuidadosamente en vida espiritual estas disposiciones de alma ya desde el tiempo de la formación. Lleno de fe viva y de esperanza firme, el misionero ha de ser hombre de oración, inflámese en el espíritu de fortaleza, de amor y de templanza, CFTM 1,7. Aprenda a contentarse con lo que tiene, CFFLP 4,11. Lleve en sí mismo, con espíritu de sacrificio, la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús obre en aquellos a quienes es enviado, CF2 COU 4,1. Llevado del celo por las almas, gástese todo y sacrifíquese a sí mismo por ellas, CF2 COU 12,15 SS, de forma que crezca en el amor de Dios y del prójimo con el cumplimiento diario de su ministerio, CF Lumen Gentium número 41. Cumpliendo así con Cristo la voluntad del Padre, continuará su misión bajo la autoridad jerárquica de la Iglesia y cooperará al misterio de la salvación. Formación doctrinal y apostólica. 26. Los que hayan de ser enviados a los diversos pueblos como buenos ministros de Jesucristo deben estar nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina, un TM 4,6, que tomarán ante todo de la Sagrada Escritura, estudiando a fondo el misterio de Cristo, cuyos heraldos y testigos han de ser. Por lo cual, todos los misioneros, sacerdotes, hermanos, hermanas, laicos, cada uno según su condición, han de prepararse y formarse para que no se vean incapaces ante las exigencias de su labor futura. Dispóngase desde el principio su formación doctrinal, de suerte que abarque la universalidad de la Iglesia y la diversidad de los pueblos. Esto se refiere a todas las disciplinas con las que se preparan para el cumplimiento de su ministerio, y a las otras ciencias que aprenden útilmente para alcanzar los conocimientos ordinarios sobre pueblos, culturas y religiones, con miras no solo al pasado, sino también a la época actual. El que haya de ir a un pueblo extranjero debe apreciar debidamente su patrimonio, su lengua y sus costumbres. Es necesario, sobre todo, que el futuro misionero se dedique a los estudios misionológicos, es decir, debe conocer la doctrina y las disposiciones de la Iglesia sobre la actividad misional,
saber qué cambios han recorrido los mensajeros del Evangelio a través de los siglos, la situación actual de las misiones y también los métodos considerados hoy como más eficaces. Aunque toda esta formación ha de estar llena de solicitud pastoral, ha de darse, sin embargo, una especial y ordenada formación apostólica, tanto teórica como práctica. Aprendan bien y prepárense en catequética el mayor número posible de hermanos y de hermanas para que puedan colaborar mejor en el apostolado. Es necesario que quienes se dedican por un tiempo determinado a la actividad misionera adquieran una formación apropiada a su condición. Pero esta diversa formación ha de completarse en la región a la que serán enviados, de suerte que los misioneros conozcan ampliamente la historia, las estructuras sociales y las costumbres de los pueblos. Deben estar bien enterados del orden moral, de los preceptos religiosos y de su mentalidad acerca de Dios, del mundo y del hombre, conforme a sus sagradas tradiciones. Deben aprender las lenguas hasta el punto de poder usarlas con soltura y elegancia, y encontrar en ello una más fácil penetración en las mentes y en los corazones de los hombres. Han de ser iniciados, como es debido, en las necesidades pastorales características de cada pueblo. Algunos habrán de prepararse también de un modo más profundo en los institutos misionológicos u otras facultades o universidades para desempeñar más eficazmente cargos especiales y poder ayudar con sus conocimientos a los demás misioneros en la realización de su labor, que presenta tantas dificultades y oportunidades, sobre todo en nuestro tiempo. Es muy deseable, además, que las conferencias regionales de los obispos tengan a su disposición un buen número de peritos y usen de su saber y experiencia en las necesidades de su cargo. No deben faltar tampoco quienes sepan utilizar perfectamente los instrumentos técnicos y de comunicación social, cuya importancia ha de ser apreciada por todos. Institutos que trabajan en las misiones. 27. Aunque todo esto es enteramente necesario para cada uno de los misioneros, sin embargo, es difícil que puedan conseguirlo aisladamente. No pudiéndose satisfacer la obra misional individualmente, como demuestra la experiencia, la vocación común congrega a los individuos en institutos, en los que, reunidas las fuerzas, se forman convenientemente y cumplen esa obra en nombre de la Iglesia y a disposición de la autoridad jerárquica. Estos institutos han sobrellevado desde hace muchos siglos el peso del día y del calor, entregados a la obra misional, ya enteramente, ya solo en parte. Muchas veces, la Santa Sede les ha confiado la evangelización de vastos territorios, en los que han reunido un pueblo nuevo para Dios, una iglesia local unida y sus pastores. Fundadas las iglesias con su sudor y a veces, con su sangre, servirán con celo y experiencia, en fraterna cooperación, ya ejerciendo la cura de almas, ya cumpliendo cargos especiales para el bien común. A veces asumirán trabajos más urgentes en todo el ámbito de alguna región, por ejemplo, la evangelización de grupos o de pueblos que quizá no recibieron el mensaje del Evangelio por razones especiales o lo rechazaron hasta el momento. Si es necesario, estén dispuestos a formar y ayudar, con su experiencia, a los que se ofrecen por tiempo determinado a la labor misional. Por estas causas, y porque aún hay que llevar muchas gentes a Cristo, continúan siendo muy necesarios los institutos. Capítulo B. Ordenación de la actividad misional. Introducción. Puesto que los fieles cristianos tienen dones diferentes, CFRM 12,6, deben colaborar en el Evangelio cada uno según su oportunidad, facultad, carisma y ministerio, CF1CU 3,10. Todos, por consiguiente, los que siembran y los que siegan, los que plantan y los que riegan, CFJN 4,37, es necesario que sean una sola cosa, CF1CU 3,8, a fin de que buscando unidos el mismo fin, Lumen Gentium número 18, dediquen sus esfuerzos unánimes a la edificación de la Iglesia. Por lo cual, los trabajos de los heraldos del Evangelio y los auxilios de los demás cristianos hay que dirigirlos y aunarlos de forma que todo se haga con orden, 1CU 14,40, en todos los campos de la actividad y de la cooperación misional. Ordenación general. Perteneciendo, ante todo, al cuerpo de los obispos la preocupación de anunciar el Evangelio en todo el mundo, el sínodo de los obispos, es decir, el Consejo Estable de Obispos para la Iglesia Universal, entre los negocios de importancia general, debe considerar especialmente la actividad misional como deber supremo y santísimo de la Iglesia. Es necesario que haya un solo dicasterio competente, a saber, de propaganda fide, para todas las misiones y para toda la actividad misional,
salvo, sin embargo, el derecho de las iglesias orientales. Aunque el Espíritu Santo suscita de muchas maneras el espíritu misional en la Iglesia de Dios, y no pocas veces se anticipa a la acción de quienes gobiernan la vida de la Iglesia, con todo, este dicasterio, en cuanto le corresponde, debe promover también la vocación y la espiritualidad misionera, el celo y la oración por las misiones, y difundir las noticias auténticas y convenientes sobre las misiones. Debe suscitar y distribuir los misioneros, según las necesidades más urgentes de los países. A ella le compete dictar normas directivas y principios acordes a la evangelización y darles impulsos. Promueva y coordine eficazmente la colecta de ayudas materiales, que ha de distribuirse a razón de la necesidad o de la utilidad, y de la extensión del territorio, del número de fieles y de infieles, de las obras y de las instituciones, de los auxiliares y de los misioneros. Juntamente con el secretario, debe promover la unión de los cristianos, buscando formas y medios para procurar y orientar la colaboración fraterna y la pacífica convivencia con las empresas misionales de otras comunidades cristianas, para evitar en lo posible el escándalo de la división. Así, pues, es necesario que este dicasterio sea a la vez instrumento de administración y órgano de dirección dinámica que emplee medios científicos e instrumentos acordes a las condiciones de este tiempo, teniendo en cuenta las investigaciones actuales de la teología, de la metodología y de la pastoral misionera. Deben tener parte activa y voto deliberativo en la dirección de este dicasterio, representantes elegidos de entre todos los que colaboran en la obra misional, obispos de todo el orbe, según el parecer de las conferencias episcopales, y superiores de los institutos y directores de las obras pontificias, según normas y criterios que tenga a bien establecer el romano pontífice. Todos ellos, que han de ser convocados periódicamente, ejercerán, bajo la autoridad del sumo pontífice, la dirección suprema de toda la obra misional. Tenga a su disposición este dicasterio debe tener a su disposición un cuerpo permanente de consultores peritos, de ciencia o experiencia comprobada, a los que competirá, entre otras cosas, recoger la necesaria información, tanto sobre la situación local de los diversos países y de la mentalidad, como sobre los modos de pensar de los diferentes grupos humanos, así como sobre los métodos de evangelizar que hay que emplear, y proponer conclusiones científicamente documentadas para la obra y la cooperación misional. Deben estar representados convenientemente los institutos de religiosas, las obras regionales en favor de las misiones y las organizaciones de seglares, sobre todo internacionales. Ordenación local de las misiones. Para que en el ejercicio de la obra misional se consigan los fines y los efectos propuestos, todos los misioneros deben tener un solo corazón y una sola alma. HCH 4,32. Es deber del obispo, como rector y centro de unidad en el apostolado diocesano, promover, dirigir y coordinar la actividad misionera, pero de modo que se respete y favorezca la actividad espontánea de quienes toman parte en la obra. Todos los misioneros, incluso los religiosos exentos, es decir, religiosos que dependen inmediatamente de un superior y solo a través del dependen del Papa, están sometidos al obispo en las diversas obras que se refieren al ejercicio del sagrado apostolado. Para lograr una mejor coordinación, el obispo debe establecer, en la medida de lo posible, un consejo pastoral en el que tomen parte clérigos, religiosos y seglares a través de delegados escogidos. Debe procurar, además, que la actividad apostólica no se limite solo a los convertidos, sino que destine una parte conveniente de operarios y recursos a la evangelización de los no cristianos. Coordinación regional. Las conferencias episcopales deben tratar de común acuerdo los puntos y problemas más urgentes, sin descuidar las diferencias locales. Para que no se malogren los escasos recursos de personas y de medios materiales, ni se multipliquen los trabajos sin necesidad, se recomienda que, uniendo fuerzas, establezcan obras que sirvan para el bien de todos, como, por ejemplo, seminarios, escuelas superiores y técnicas, centros pastorales, catequísticos, litúrgicos y de medios de comunicación social. También debe establecerse una cooperación semejante, si es oportuno, entre las diversas conferencias episcopales. Ordenación de la actividad de los institutos. 32. Es conveniente coordinar las actividades que desarrollan los institutos o asociaciones eclesiásticas. Todos ellos, de cualquier condición que sean, deben secundar al ordinario del lugar en todo lo que se refiere a la actividad misional. Por lo cual,
Será muy provechoso establecer bases particulares que regulen las relaciones entre los ordinarios del lugar y el superior del instituto. Cuando a un instituto se le ha encomendado un territorio, el superior eclesiástico y el instituto procuran, de corazón, dirigirlo todo para que la comunidad cristiana se desarrolle en una iglesia local, que a su debido tiempo sea dirigida por su propio pastor con su clero. Al cesar la encomienda del territorio, se crea una nueva situación. Establezcan entonces, de común acuerdo, las conferencias episcopales y los institutos, normas que regulen las relaciones entre los ordinarios del lugar y los institutos. La Santa Sede establecerá los principios generales que han de regular las bases de los contratos regionales o particulares. Si bien los institutos están preparados para continuar la obra empezada, colaborando en el ministerio ordinario de la cura de las almas, al aumentar el clero nativo, habrá que procurar que los mismos institutos, de acuerdo con su propio fin, permanezcan fieles a la misma diócesis encargándose generosamente en obras particulares o de alguna región. Coordinación entre institutos. 33. Los institutos que se dedican a la actividad misional en el mismo territorio conviene que encuentren un buen sistema de coordinar sus trabajos. Para ello son muy útiles las conferencias de religiosos y las reuniones de religiosas, en las que tomen parte todos los institutos de la misma nación o región. Deben examinar estas conferencias que puede hacerse con el esfuerzo común y mantener estrechas relaciones con las conferencias episcopales. Todo lo cual, y por idéntico motivo, conviene extenderlo a la colaboración de los institutos misioneros en la tierra patria, de suerte que puedan resolverse los problemas y empresas comunes con más facilidad y menores gastos, como, por ejemplo, la formación doctrinal de los futuros misioneros, los cursos para los mismos, y las relaciones con las autoridades públicas o con los órganos internacionales o supranacionales. Coordinación entre los institutos científicos. 34. Requiriendo el recto y ordenado ejercicio de la actividad misionera, los operarios evangélicos deben prepararse científicamente para su trabajo, sobre todo para el diálogo con las religiones y culturas no cristianas, y recibir ayuda eficaz en su ejecución. Se desea que todos los institutos científicos que cultivan la misionología y otras ciencias o artes útiles a las misiones, como la etnología y la lingüística, la historia y la ciencia de las religiones, la sociología, el arte pastoral y otras semejantes, colaboren entre sí de manera fraternal y generosa en favor de las misiones. Continúa en la lección 25.